Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por su compañía. Este es otro de estos programas que venimos haciendo en mi oficina desde que empezó la pandemia y dijimos vamos a seguir trabajando como nos toque, así sea no presencialmente. Y nos ideamos este esquema que ha sido muy atractivo, que consiste en invitar especialistas a que hablen de temas claves y yo en buena medida lo que hago es de simple, entrevistador. Bueno, esta noche vamos a tratar un tema súper clave, ¿no? El titular que le hemos puesto es las vacunas y el tema de la transparencia. Nosotros somos todos amigos de que se vacune, por supuesto, pero también pensamos que el tema de la transparencia es un asunto clave en cualquier política pública. Bueno, y esta noche he invitado dos personas de primerísimo nivel en estos asuntos que estamos tratando. De una parte va a estar con nosotros Claudia Vaca, ella es profesora de la Universidad Nacional, especialista en estos asuntos. He dicho que no me voy a poner a dar títulos, porque creo que no es lo principal, pero créanme que lleva muchísimos años de su vida dedicada a esto con todo detalle, con toda seriedad, y desde el que empezó este tema de las vacunas viene alertando y advirtiendo pilas, ojo, que hay que hacer las cosas bien hechas, Claudia Vaca. Y el segundo invitado es Gabriel Cifuentes, un joven abogado, sí, profesor también universitario, que ha venido tomando esto con toda seriedad, conocedor de los asuntos públicos, que es una preocupación centralísima para él. Y aquí hay un debate público, un debate de qué hacer, si hay secretos, no hay secretos, etc. Entonces, bueno, para empezar, Claudia, por favor, salude usted a su audiencia. Pues muchas gracias por la invitación, senador. Para quienes trabajamos en política pública, en gestión de políticas públicas y seguimiento a las políticas públicas, haciendo un llamado a que éstas se tomen y se impulsen basadas en evidencia. Es un gusto poder hacer este tipo de conversaciones, de reflexiones para crear opinión, para generar posiciones al respecto y sobre todo para mejorar las decisiones que se toman en un tema tan importante y que cruza la vida de todos nosotros. Gabriel, por favor. Senador, muchísimas gracias a usted, a su equipo, a toda su audiencia. Un saludo muy cordial a Claudia y agradecer enormemente este espacio que usted está abriendo para un importante debate que ha causado entre muchos indignación por cómo se han manejado las cosas y sobre todo porque muchos y miles de familias siguen esperando en la vacuna esa oportunidad de salir de una crisis que no solo ha implicado la pérdida de vidas humanas, sino también la descomposición del sistema económico y social. Así que muchísimas gracias por la invitación y muy ansioso de comenzar esta discusión. Bueno, entonces empecemos por el primer tema, que es como obvio, pero es importantísimo hacerlo, que es cuál es nuestra posición frente a las vacunas, explicarle a los colombianos que creemos en la vacuna como un progreso científico de la humanidad. Entonces, ¿por qué no les explicamos, Claudia? Empiece usted, si le parece, por qué es importante vacunar y por qué hay que hacer un esfuerzo en el tema de las vacunas para atender de la mejor manera esta crisis complicadísima del coronavirus. Pues las vacunas y en general la inmunización es tal vez la estrategia de salud pública más relevante desde el punto de vista farmacológico para contener el contagio de enfermedades transmisibles que cobran vidas. La inmunización y las vacunas rompieron en dos el desarrollo de la ciencia farmacéutica, en especial en materia de producción de biológicos, y ahora en la frontera del conocimiento, el uso de herramientas biotecnológicas para producir vacunas que permitan de una manera rápida que el organismo frente a enfermedades contagiosas como la que estamos viviendo en este momento, puedan controlarse y que en alguna medida, entendiendo las limitaciones de las intervenciones farmacológicas, podamos retomar la vida normal que teníamos antes en diciembre de 2019. Posiblemente las vacunas COVID-19, que son la herramienta científica y tecnológica más rápidamente desarrollada en los últimos tiempos, transformarán el contagio y la epidemiología. Aún estamos recogiendo información sobre eso, van a cumplir un papel al lado de otras intervenciones de salud pública y de intervenciones sociales no farmacológicas, pero definitivamente con la información que tenemos hoy,
con los desarrollos científicos y con la apuesta fuertísima de recursos públicos globales, plata de los gobiernos y plata de la ciudadanía, se logró tener hoy al menos 8 o 10 vacunas que van a entrar en algún momento a nuestro país o a nuestros países en la región de las Américas y que va a ser determinante en la gestión de la pandemia. Ojalá podamos tener acceso a ellas de manera equitativa y sobre todo que los ciudadanos acepten y entiendan que el rol de la vacunación para la gestión de esta pandemia. Gabriel, por favor. No, senador, yo en esto no puedo sino coincidir con la posición expuesta por Claudia. Yo creo y soy un creyente que si bien todas las personas tienen y están en su derecho de elegir si asumir o no la vacuna, creo que es importante que el mensaje público, que el mensaje que se envíe desde aquí es que la información que conoce permitiría entender que las vacunas efectivamente pueden contribuir de una manera sustancial y quizás son la principal arma con la que se cuenta el día de hoy para poder superar esta pandemia, para poder superar esta crisis y volver a eso que Claudia denominaba como esa normalidad de los primeros meses del 2019. Así que, sin lugar a dudas, sin perjuicio del ejercicio de las libertades individuales, es claro que la vacuna contribuye de manera sustancial y positiva el día que llegue a la superación de esta crisis sanitaria que hemos desafortunadamente vivido. Yo me uno a lo que se dice y enfatizo este aspecto. Este asunto de las vacunas es un asunto que está comprobado por la ciencia como un método eficaz para prevenir las enfermedades. Y en salud pública recordemos que lo principal es prevenir más que curar. Y porque hay vacunas desde hace mucho tiempo, son millones las vidas que se han salvado, millones los lisiados que no tenemos y muchísimos los sufrimientos que la humanidad se ha ahorrado. Entonces, cuenten que yo también soy, digamos, hincha de este asunto, para ponerlo en estos términos. Nada de lo que vamos a decir aquí se puede interpretar como una idea contraria a esto, y repito, no porque lo digamos, sino porque los hechos, la experiencia, la ciencia ha demostrado que estas cosas sí funcionan. Bueno, pasemos a otro aspecto, que es un aspecto que se ha venido debatiendo bastante en estos días. Gabriel, empecemos esta pregunta con usted, ¿no? Hay un debate, muchos le venimos diciendo al presidente Duque y al gobierno nacional, bueno, muestren los contratos, díganos qué es lo que está pasando, cuáles son los detalles, etcétera, de contratos que se han firmado con transnacionales. El gobierno pues se ha resistido a entregar esa información. Entonces, hablemos de por qué es que nosotros pensamos que es positivo, bueno para el progreso de Colombia, que esas cosas se conozcan y se traten con toda tranquilidad. Pero además, amplío un poco la pregunta. ¿Sí le ha informado bien el gobierno a los colombianos sobre lo que está pasando? Por ejemplo, los tiempos de vacunación, cuándo empieza, etcétera. ¿Cómo está esta parte de la conexión del gobierno con la ciudadanía en torno a estos temas? Senador, déjeme comenzar por su segunda pregunta. Y yo creo que aquí hay que decir una cosa de manera contundente, y es: el gobierno mandó a cuarentena. El gobierno declaró el toque de queda a la transparencia en Colombia en el tema de las vacunas. Lo que nosotros como ciudadanía hemos venido a conocer, lo hemos conocido a cuentagotas, por filtraciones, por lo que se ha sabido en la prensa o por mensajes efímeros en las redes sociales. No ha habido una propuesta del gobierno para promover de una manera clara, honesta, inconfundible y poder compartir la información que el público está esperando. Lo que nosotros sabemos a hoy, por las filtraciones que estábamos mencionando, por los esporádicos comunicados y boletines de prensa del Ministerio de Salud, es que se tienen pensados 1.5 billones de pesos, que hay una serie de contratos que aún no se sabe si están perfeccionados, firmados, si están en etapa de acuerdos, y que hay un plan para inmunizar a 34 millones de colombianos. Pero eso ha sido información que, repito, se ha conocido a cuentagotas. Lo que nosotros estamos exigiendo, lo que nosotros consideramos que por ley, por mandato constitucional, es un derecho de todos y de todas las colombianas, es conocer cuál es ese plan de vacunaciones, cuál es ese plan operativo, qué contratos a la fecha se tienen firmados, cuáles son los costos unitarios, quién le va a hacer interventoría al contrato,
cuáles son las cláusulas de responsabilidad, si hay o no garantía de abastecimiento en el territorio nacional. Yo creo que aquí, senador, para concluir un poco la respuesta, hay que desmontar, y repito, hay que desmontar ese falso dilema que han tratado de vendernos frente al conflicto entre la transparencia y la vida. Nos han hecho creer, o nos han querido hacer creer, que si son transparentes frente a lo que se puede hacer transparente de los contratos que se han suscrito, se estaría poniendo en riesgo la salud pública. Nos han hecho entender que el precio que tenemos que pagar es el doblegamiento de la soberanía, la renuncia al derecho fundamental al acceso a la información pública. Nos han hecho entender que la transparencia es fungible, es negociable, es accesoria. Y yo creo que es importante entender que los principios de publicidad, los principios de transparencia son fundamentales en el ejercicio democrático. Los abusos, el autoritarismo, el exceso de poder anuda allá donde reside la opacidad. Es por eso que nosotros, entendiendo que hay cierta información, senador, que por supuesto que implica secretos de carácter médico, que implica secretos que pueden estar cobijados por algunas reservas legalmente previstas, estamos solicitando, y para eso hemos constituido una veeduría con colegas expertos en el campo médico, en el campo de los derechos humanos y en el campo legal, que toda aquella información no cubierta por reserva sea compartida para los colombianos. Es que hacer veeduría, es que conocer esa información no es oponerse al plan de vacunación, es justamente acompañar desde las diferentes instancias sociales y públicas para que efectivamente esos recursos en este proyecto, que quizás es el proyecto más desafiante del siglo XXI que hemos tenido que vivir, lo podamos hacer con toda tranquilidad de que efectivamente habrá eficiencia, pero con transparencia. Entonces, resumiendo, senador, creo que el manejo en esta materia por parte del gobierno ha sido opaco, ha sido torpe, no se ha informado debidamente a la ciudadanía y se ha tratado de vender la idea que si se nos informa se estaría poniendo en riesgo la salud pública, cosa que a todas luces es equivocado y que es ilegal e inconstitucional. Claudia, por favor, su opinión al respecto. Este es un tema muy, muy importante. Es un tema complejo y yo diría que además de los derechos ciudadanos y el derecho del ejercicio del control social y la rendición de cuentas en un Estado de Derecho y en una democracia, yo sumaría un asunto que está íntimamente relacionado con la primera pregunta que acabamos de responder. La ausencia de transparencia y los problemas de comunicación errática, incluso contradictoria y poco clara, genera muchísima más desconfianza de la ciudadanía y es candela y gasolina para los movimientos antivacunas. Cuando el director del DANE presentó la encuesta sobre si la población colombiana está dispuesta a vacunarse contra COVID-19, la respuesta fue que más del 40% de la ciudadanía no estaría dispuesta a vacunarse. Y no estaría dispuesta a vacunarse posiblemente por muchas razones. La primera tiene que ver con el aceleramiento del desarrollo de las vacunas, que genera cierta angustia, cierto temor de los ciudadanos sobre si se saltaron las etapas de investigación clínica. Esa información no ha sido suficientemente transparente, no se ha dicho con claridad y con honestidad y con una estrategia de educación y comunicación adecuada, que estamos en un proceso de emergencia, que estamos haciendo un equilibrio entre desarrollar rápidamente una vacuna desde el punto de vista científico, pero que es deseable y que nos va a tocar recoger una información y hacer una vigilancia muy juiciosa del proceso de inmunización para proteger a las personas en el caso de que puedan tener algún evento adverso, pero sobre todo para hacer un balance adecuado del riesgo-beneficio de la inmunización y tomar decisiones rápidas en el caso de que, por un lado, no se logre la inmunización suficiente. En el caso de que sea así, tenemos que mirarlo, o en el caso de que se presente algún evento adverso. Entonces, eso no ha sido transparente, que es lo básico para que un ciudadano diga, me siento tranquilo para asumir que voy a ser vacunado con un biológico que se desarrolló aceleradamente. Pero entonces vienen estos otros asuntos.
¿cuáles son las vacunas con las que ha negociado con laboratorios farmacéuticos, ha negociado el gobierno? ¿En qué condiciones se han establecido las dosis? Las dosis van a garantizar que la población de riesgo, que debe ser seleccionada estrictamente con criterios de salud pública y epidemiológicos, basado y con una perspectiva de derechos humanos, digamos, que logre que las personas se inmunicen y que evidentemente tengamos aquellas vacunas que representen mejor las características de nuestra población, pero sobre todo nuestras condiciones geográficas. Esos asuntos no se han comunicado bien. Y viene el otro tema, que entonces la gota que rebosa el vaso y que acaba de ilustrarlo bastante claro, Gabriel, es que nosotros no conocemos tampoco las condiciones de precio, las condiciones de entrega y un cronograma cierto del inicio de la vacunación. Esto sumado genera esta desconfianza ciudadana posiblemente, además pues de todo el movimiento antivacunas que viene tomando fuerza y que se ha, digamos, se ha levantado aún más, en especial después de también gazapos muy fuertes de comunicación y de pedagogía y de información, por ejemplo en la vacuna contra VPH, contra el virus del papiloma humano, que en Colombia echó por la borda todo el programa de inmunización. Entonces, no son los ciudadanos, los académicos y las organizaciones que están haciendo veeduría las que generan la desconfianza, la confusión o la perspicacia frente a lo que está pasando. Es quienes están al frente de las decisiones, quienes han generado un ambiente, una situación de confusión, de desconfianza, y que pone también en riesgo la misma legitimidad de todo el plan de inmunización. Así que hacer control ciudadano, preguntar por eso, pedir transparencia, hacer público lo que está sucediendo en materia de decisiones, posiblemente, casi con certeza, una ciudadanía más informada, una ciudadanía clara sobre los mensajes que está recibiendo, posiblemente responde de una mejor manera a una estrategia. Y creo que este es uno de los puntos desde la perspectiva médico y epidemiológica más importantes. La transparencia es garantía del éxito de los resultados epidemiológicos de un plan de inmunización. Agreguemos esto, la transparencia también es la mejor arma que se han podido inventar contra la corrupción. Esto hay que decirlo con todas las letras. O sea, lo primero que hacen los pillos es ocultar las cosas. Eso es una cosa que está inventada. Y en un negocio de este tamaño, uno de los negocios más grandes de la historia de la humanidad, porque es que la plata que se va a mover vacunando, por decir un número, 5 o 6 mil millones de habitantes de la Tierra, estamos hablando de cifras que realmente no nos caben en la cabeza, y puede ser más, porque falta ver cuántas tandas de vacunación hay que hacer. Entonces, cuando hablamos de que no haya secretismos, de que no haya esas confidencialidades impuestas además por las transnacionales sin ninguna explicación de fondo, porque nunca nos han dado una razón para decirnos por qué tiene que ser secreto eso, los riesgos de los abusos, del monopolio, etcétera. Entonces, este también es un reclamo democrático. Lamentablemente el mundo está tan perdido y tan embolatado y tan mal gobernado que aquí se volvió normal lo que no es normal. Pero además les agrego este dato: yo no he podido que el presidente Duque acepte decir en cuánto vendieron a Electricaribe. Eso nos lo volvieron secreto también por una decisión del Consejo de Ministros. El Estado colombiano se gastó 6 o 7 billones de pesos para cuadrar ese negocio, y simplemente le hemos preguntado en cuánto vendieron la empresa y no ha sido posible que nos digan. Esto no puede seguir funcionando Colombia así. El gasto público debe ser por principios un gasto que se conozca, no valen los pretextos. Pero bueno, paso a otro tema que es bien importante y que se vincula con el anterior, Claudia, y empiezo con usted, que yo sé que esto lo ha trabajado mucho. Este tema del secretismo y de las desconfianzas que hay, porque son un hecho, porque aquí hay muchos debates y muchos intereses en juego, tiene que ver con una cosa que entre los especialistas se llaman las actividades de las Big Pharma. Las Big Pharma son las grandes farmacéuticas del mundo, que son unas empresas poderosísimas en relación con las cuales hay muchos debates y muchas críticas y muchas cosas. ¿Usted por qué no nos cuenta
un poco, Claudia, ¿cómo es ese asunto? ¿Eso qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir Big Pharma, las grandes farmacéuticas, y cuáles debates hay por ahí moviéndose? Pues yo, la verdad es que en este caso, y frente digamos, al esquema y la forma de operación, el modelo con el que opera el negocio de las grandes farmacéuticas, quisiera asumir incluso en alguna medida una postura de solidaridad con quienes están tomando decisiones en los gobiernos, quienes están al frente de manejar y gestionar la pandemia a nivel global, en el sentido de que malos o buenos gobernantes, individuos autoritarios o no, están enfrentando tal vez la presión global más grande corporativa, en la que quien toma las decisiones y pone las condiciones sobre la mesa es el negocio farmacéutico y no los gobiernos, en función, por un lado, de las decisiones que ha tomado la ciudadanía de los gobernantes que están al frente. Cada sociedad tiene los gobernantes que elige, sino también en términos de cómo defender el interés público local en cada país y proteger la salud del planeta en un momento en el que la pandemia no hace distinción de nacionalidades. Y en ese sentido, considero que quienes están tomando las decisiones, intentando establecer un mecanismo para garantizar que su población acceda a una tecnología que fue pagada en su gran mayoría con recursos públicos, más del 60% de los fondos que se aceleraron provienen incluso de un fondo de riesgo que estableció la Organización Mundial de la Salud en conjunto con varias organizaciones para acelerar el desarrollo de las vacunas, y sin embargo cada gobierno ha tenido que agacharse frente a un, diría yo, chantaje que es inaceptable y que no está justificado, excepto por los intereses de una expectativa de ganancia financiera frente al biológico, y no frente al interés común, que es detener el avance y el contagio del virus. Las farmacéuticas han pedido varias cosas. La primera es que sean confidenciales las estrategias de negociación, sean confidenciales los acuerdos finales, sean confidenciales los precios a los cuales se está comprando, y sean confidenciales las cláusulas de exigencias particulares de cada farmacéutica frente a un gobierno en particular, pero también cualquier sanción que se pueda generar por incumplimiento de estos acuerdos. Tienen arrodillado al planeta entero unas corporaciones farmacéuticas, y creo que ese asunto del Big Pharma, como se llama en inglés, y se encuentra en las redes sociales y a veces incluso en las revistas científicas y técnicas, hace parte de un modelo en el cual prima digamos, ese interés corporativo general frente a las decisiones, a los intereses comunes, a las decisiones de los gobiernos. Y esto no ha hecho distinción sobre gobiernos totalitarios, gobiernos democráticos o países pobres, países ricos, países de mediano ingreso. Domina una forma de hacer, de hacer un negocio, no está asociado con la forma como se desarrollaron las vacunas. Creo que eso también es una mentira. No es porque hicimos un acuerdo global para acelerar la vacuna que vamos a aceptar ciertas condiciones. No, esto viene sucediendo de manera sistemática con la vacuna que ya mencioné del virus de papiloma humano, con los medicamentos antirretrovirales de VIH, que en su momento fue considerada una pandemia. Después se cambió la definición de pandemia y hoy sabemos que el VIH es una epidemia que afecta a los países, en especial a los más pobres, y está sucediendo hoy con las vacunas COVID-19, y viene sucediendo con los medicamentos para el cáncer, y viene sucediendo con los medicamentos para hepatitis C. Es decir, es un problema crónico la forma como opera la industria farmacéutica, que se basa en secrecía, confidencialidad, hermetismo y distorsión, y esto distorsiona por completo tanto el desarrollo de los productos, los derechos de propiedad intelectual, la forma como se desarrollan y se investigan los medicamentos, como al final la forma en la que los gobiernos asignan presupuestos, establecen mecanismos de acceso y garantizan la distribución. Senador y Gabriel, ni siquiera una pandemia
logró cambiar la forma como opera el Pharma. Y el planeta no ha sido capaz, creo que todavía está a tiempo de hacerlo, de decir que así no se maneja un asunto de interés público tan importante como la salud del planeta entero. Tuvimos la oportunidad de cambiarlo, estamos atrapados en unos acuerdos de confidencialidad y unas estrategias de falta de transparencia muy grandes, pero creo que aún es posible cambiar el estado de cosas. Y las voces ciudadanas de veedurías que son capaces de decir lo contrario al statu quo y que no aplauden como focas frente a las decisiones arbitrarias que se han tomado bajo ese modelo, creo que es una de esas alternativas para cambiar el estado de cosas. Muy bien, Claudia. Gabriel, por favor. No, a mí no me queda mucho más que sumar frente a lo que ha expuesto brillantemente Claudia, senador, pero sí quisiera simplemente compartir una reflexión, y es que esto que ha pasado con la pandemia ha puesto en evidencia una práctica que se ha venido adelantando durante décadas por parte de estas grandes empresas farmacéuticas. Es decir, esta forma de negociación agresiva no es nueva, y los gobiernos generalmente no tienen el poder suficiente para lograr condiciones de negociación que permitan verdaderamente equilibrar las cargas. Siempre estaremos enfrentados a dos grandes dilemas: el dilema ético, y es el dilema, por supuesto, de cuáles deberían ser aquellas condiciones bajo las cuales se negocien ciertos medicamentos que pueden representar la vida, que pueden representar el bienestar de los ciudadanos, y por el otro lado, un dilema económico, y es decir, las investigaciones para la adquisición de nuevas vacunas o de nuevos medicamentos es altamente costoso, y estas inversiones generalmente las hacen las empresas. Esa es, digamos, la razón por las cuales ellas pueden imponer una serie de condiciones. Dicho de manera, en otros términos, y me perdonará ser tan coloquial, ellos le dicen: son estas condiciones o de malas, senador. O sea, o usted se acoge o pues usted vaya y mire cómo hace. Cuando Colombia ha tratado de modificar estas relaciones con las farmacéuticas, piénsese, por ejemplo, en el caso de la autorización de genéricos para ciertos medicamentos, piénsese también en el control de precios. No nos ha ido muy bien, además por las inmensas presiones políticas que ejercen no solo sobre los tomadores de decisiones, sino también de Estado a Estado. Porque es que detrás de estas grandes farmacéuticas hay intereses muchas veces nacionales, senador. Es decir, estas son empresas y muchas de estas empresas, el valor de estas empresas muchas veces es superior al PIB de pequeños países. Entonces, imagínese usted la desigualdad en la mesa de negociaciones entre las unas y los otros. Pero cerrando un poco la idea, senador y Claudia, creo que esto que ha pasado ha puesto en evidencia una práctica que no es nueva, y que merecería una reflexión, y que merecería, hoy que estamos hablando de transparencia, saber hasta qué punto la ciudadanía, que es dueña de los recursos públicos, que es la principal beneficiaria de estos acuerdos a los que se llegan, qué rol debe jugar la ciudadanía y hasta qué punto debemos seguir permitiendo cláusulas abusivas, cláusulas de adhesión, cláusulas de confidencialidad, que lo que hacen en últimas es doblegar la soberanía estatal y romperle el espinazo a la democracia y a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sí, yo solo agregaría esto, estando de acuerdo con todo. Cuando reventó la pandemia, quedó claro desde el principio que venía una crisis de proporciones mayúsculas y que todas las lacras del funcionamiento de estas sociedades iban a quedar al descubierto. O sea, todos esos cuentos que nos habían echado de que Colombia iba pues para el cielo como un jet con todo perfecto, pues todo eso se desbarató en 2 minutos y las realidades saltaron a la vista. Y recuerdo que hubo algunos ultra optimistas, a mi juicio desenfocados, que dijeron: ahora sí se va a arreglar el mundo porque todo el mundo va a tener que aceptar que esto está funcionando muy mal. Bueno, ¿y cuál es la experiencia que tenemos ya en 8 y 9 meses? Es que quienes controlan el mundo, y ahí incluyo a quienes en estos países controlan estos países en beneficio de esos grandes poderes globales, pues no están modificando nada. Lo que se están es aprovechando de las circunstancias para quitarnos, como se puede decir coloquialmente, hasta las calzas de las muelas.
O sea, esto es una cosa realmente dramática lo que está sucediendo, de unos cuantos poderes muy, muy pocos, pero muy, muy poderosos, imponiendo un mundo que realmente es un mundo que yo estoy convencido que algún día vamos a modificar, pero no sin antes pasar, porque entendamos que quienes nos están gobernando no están por modificarlo nada, por modificar absolutamente nada. Bueno, toquemos otro aspecto en este diálogo. Estoy muy contento porque ustedes definitivamente saben mucho de estos temas. Bueno, y una pregunta más específica, ojalá para respuestas más específicas. Hay un debate en torno a este tema del secretismo, de si se pueden conocer o no una serie de cosas importantes de conocer, que tiene que ver con la legalidad del asunto. Sí, con la legalidad del asunto. El ministro de Salud ha dicho que ese secretismo, ese ocultamiento, ese no permitir que se conozcan las cosas es legal y que entonces ellos lo están haciendo porque es legal. Yo soy de la idea de que eso es ilegal. O sea, una cosa es que haya cosas, por ejemplo, la fórmula industrial para producir la vacuna, eso no es lo que nosotros les estamos preguntando, les estamos preguntando es por cosas que no incluyen ese tipo de asuntos. Entonces, Gabriel, usted que es el abogado, ¿qué percepción tiene de esto? ¿Sí hay, digamos, una interpretación leal de las leyes de Colombia o hay una interpretación que no corresponde con la juridicidad para finalmente someternos a unos designios que resultan ser muy perjudiciales? Yo quiero decir que si vamos a hablar de legalidad, veamos cuál es el marco jurídico que ellos están alegando, ¿cierto? El primero es el decreto 444 del 2020, senador, a través del cual se establece que a través del FOME, que es el Fondo de Manejo de Emergencias, se pueden o se van a contratar las vacunas. Este fondo ha sido declarado como un fondo que opera bajo las normas del derecho privado. Es decir, que no se acoge a los procesos de licitación pública de la Ley 80 del 93, pero eso atiende al proceso. ¿Para qué? Para no entrar a concursos, para no dilatar los tiempos. Es un mecanismo legítimo para acelerar los tiempos en temas de emergencia, pero hablas del proceso, no del contenido del proceso. Ahora, el ministro también hizo uso de los artículos 18 y 19 de la ley 1712, que es la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública, en donde se establece específicamente que toda vez que una información pueda poner en riesgo la salud pública, se podrá reservar. Lo que, a mi juicio, en una mala interpretación, por no decir mala fe, senador, omitieron los abogados del Ministerio de Salud, es que los artículos 21, 26 y 28 de la misma ley de transparencia, paradójicamente que están usando para opacar el proceso, establece que puede haber divulgaciones parciales, es decir, que esa excepción a la transparencia que están alegando no necesariamente debería cubrir todo el contrato, sino únicamente aquellas partes que efectivamente puedan poner en riesgo la salud pública. Segundo, están omitiendo que hay una obligación de justificar el hecho de por qué se alega la excepción. Y tercero, que es muy importante también, la carga de la prueba para determinar que efectivamente esa información pueda poner en riesgo la salud pública está en el Estado. Lo que nosotros hemos visto es que se han escudado detrás de esa norma y que esa norma no la han cumplido a la luz de las otras disposiciones de la ley de transparencia y sobre todo, senador, y con esto concluyo, a la luz del artículo 209 de la Constitución Política, que establece el principio de publicidad de cualquier negocio jurídico público. Es decir, y en conclusión, sí puede haber reservas, pero esas reservas tienen que ser parciales al objeto de la reserva misma. Es decir, frente a aquellos puntos, ponga usted la fórmula médica, la fórmula molecular, algún punto en particular de la distribución que pueda poner en riesgo la operación, frente a esas cláusulas puede operar la reserva de la información pública, pero no frente a todo el contrato. De hecho, países como Estados Unidos, como Australia, como Brasil, como México, tienen repositorios públicos donde se cuelgan los contratos y esos contratos tienen unas partes que simplemente están sombreadas porque están cobijadas por las reservas que son negociadas dentro de las cláusulas de confidencialidad. Así que su respuesta es, hicieron uso de una norma
han hecho uso de esa norma de manera amañada y creo que no es legal la forma y el alcance de las reservas o en la interpretación de las reservas que el gobierno está haciendo frente a los contratos de vacunación. Muy bien. Claudia, por favor. Yo no tendría mucho que agregar a la parte legal. Creo que Gabriel y en general las otras personas que trabajan en temas de transparencia con una tradición y una trayectoria muy grande tienen suficiente claridad sobre eso. No es mi tema, no es mi área de expertise, pero yo sí quisiera comentar algo que es de una importancia grande, y es que en estas discusiones globales, en estas tensiones globales en las que el Movimiento por la Salud Pública a nivel internacional ha venido trabajando durante muchos años, pero también los gobiernos, en especial los países del sur, han dado en el interior de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Colombia ha suscrito recomendaciones internacionales que tienen que ver con dos asuntos. Uno, la suscripción del ingreso a la OCDE, que implica que en general las decisiones asociadas al mercado de medicamentos, al sector farmacéutico y al sector salud estén cruzadas por decisiones transparentes de rendición de cuentas que garantice que se reducen las distorsiones asociadas a la presión de estos monopolios y de estos mercados tan distorsionados, tan complicados a la hora de ejercer un derecho ciudadano como el derecho a la salud. Y está una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud que fue firmada por todos los países miembros de la Asamblea Mundial de la Salud, incluida Colombia, que exige que se garantice e invita a los estados a que se garantice la transparencia en el mercado de medicamentos, en especial en lo relacionado con precios, con acceso, con distribución de vacunas y medicamentos. Colombia firmó eso en mayo del 2019 y no pasó más de un año, pero además no pasó nada menos que una pandemia, que es la alerta máxima de la Organización Mundial, de la Asamblea Mundial de la Salud, de todos los gobiernos, para echar por la borda un compromiso internacional de esta naturaleza. La resolución de transparencia de la Asamblea Mundial de la Salud debería ser el documento rector de las negociaciones, y no solamente Colombia, que está bastante, digamos, débil en su postura frente a las farmacéuticas, como lo está incluso Europa, Alemania y otros países, sino la posibilidad de que se hagan alianzas regionales para poder equilibrar esas presiones y esas condiciones tan inequitativas en las cuales se nos está obligando a asumir contrataciones leoninas y pues chantajes tan absurdos como los que estamos viviendo ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, voy a resaltar este aspecto. Yo veo el mundo y a Colombia cada vez más descompuesto. O sea, la idea que yo tengo es que hace años los gobiernos, digamos, hacían esfuerzos como por cumplir la ley, como por actuar con seriedad, etcétera, y se imponían unos ciertos límites. Cada vez veo eso más perdido. Cada vez veo más a los gobiernos en la actitud de que es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Es que la ley, pues sí, la ley está ahí, pero si hay que pasárnosla por la faja, nos la pasamos y listo. Y si no le gustó, senador Robledo, demande, y cualquier demanda se echa toda la vida. Sí, ese es el estilo que se viene imponiendo. Parte de esta globalización neoliberal en la que estamos tiene que ver con eso, es inocularle profundamente una lógica de corrupción y de ilegalidad al funcionamiento de la sociedad. Bueno, toquemos un tema que es muy puntual, pero que creo que vale la pena tocar porque puede ilustrarnos cómo el debate que estamos haciendo sobre estos asuntos no es un debate superfluo ni por allá en las nubes entre iniciados, sino que tiene cosas prácticas. ¿Por qué no le explican a quienes nos están viendo con algún, no con tanto los detalles, sino la precisión de por qué, cuál fue una de las razones por la que hubo que aprobar una ley especial para tramitar este asunto de las vacunas, sobre todo en lo relativo a la responsabilidad de las vendedoras de las vacunas, hasta dónde llega la responsabilidad con quienes vamos a consumirlas, que es un asunto que se supone que es crucial. Entonces, empecemos en esta ocasión por Claudia. ¿Qué fue lo que terminó aprobándose en esa ley? Porque en estos días alguien me dijo que no, que lo que yo estaba diciendo no era así. Entonces, sería bueno que ustedes, que conocen esto más que nadie, nos precisen qué fue lo que pasó ahí con esa norma.
El Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional participó activamente en ese debate, de hecho, en las audiencias públicas, en diferentes escenarios académicos como el Encuentro Nacional de Farmacovigilancia y otros escenarios, e incluso en conversaciones directas con personas de diferentes ministerios, intentamos hacer énfasis y llamar la atención sobre por un lado, lo inconveniente de elevar a una norma legal de ese carácter en una ley el hecho de que se declarara una indemnidad completa a las farmacéuticas frente a cualquier daño o cualquier problema que se produjera en el proceso de inmunización o en el uso de las vacunas que en ese momento todavía no estaban aprobadas, pero que en este momento empiezan a ser aprobadas por muchos países, incluido Colombia. Es cierto, y quisiera en esto ser equilibrada en la lectura, es cierto que habiendo hecho una aceleración del desarrollo de las vacunas, cierto proceso de levantamiento de la información clínica no puede acelerarse porque depende también de la forma cómo funciona el organismo, de la forma como se extiende y se hace la inmunización poblacionalmente y el grado de exposición poblacional que se genere, y que una vez iniciados los procesos de autorización y de inmunización, se tendrían que hacer unos esfuerzos distintos a los que hemos venido haciendo con las vacunas clásicas en los momentos clásicos, de levantar información de eventos adversos, pero en este caso a través de una vigilancia activa, a través de completar los ensayos clínicos que están previstos no para 6 meses u 8 meses como se dieron origen a las aprobaciones de ahora, basados en unos datos relevantes sobre eficacia, quiero hacer claridad sobre eso, sino terminar los ensayos clínicos y garantizar que se levante de una manera cuidadosa y juiciosa la información de eventos adversos. Y es cierto que no podía ser y no puede trasladarse completamente la responsabilidad a las empresas farmacéuticas. La propuesta que nosotros hicimos en su momento era que se hiciera un esquema de corresponsabilidad, una estrategia de vigilancia intensiva, coordinada entre las farmacéuticas y el gobierno y las entidades como el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, y que se garantizara que si tenían que establecerse cláusulas de esta naturaleza fueran en el marco de los contratos y no en una ley. Sin embargo, esta también fue una de las exigencias de las mesas de negociación, no en Colombia solamente, senador, y en eso quiero ser clara que esto es una presión a la que se ha sometido el Ministerio de Salud de Colombia, al igual que muchos otros países. Se le obligó a Argentina a emitir una ley, se le obligó a Costa Rica y a otros países que se establecieran estos mecanismos de indemnidad plena. Para el Centro de Pensamiento en su momento, y así lo hemos declarado, la ley en realidad, más que una ley que buscara un mecanismo de acceso universal y gratuito a las vacunas COVID-19, en realidad fue una modificación del régimen de responsabilidades tanto privadas como el régimen de responsabilidades públicas, porque también la ley establece ciertas prerrogativas a los decisores que están tomando, pues que están firmando estos contratos para evitar que posteriormente esto replique contra ellos mismos. Entonces se modificó el régimen de responsabilidades dada la emergencia. Y pues ya está eso así. La pregunta que uno haría es, ¿el plan de inmunización actual está buscando hacer esas estrategias de vigilancia intensiva para proteger a la población? ¿Se está garantizando que los protocolos conjuntos con las farmacéuticas se completan buscando la protección del interés de los individuos? Todas esas cosas son las que uno tendría que preguntarse. Yo parto de la buena fe y de la buena intención de los funcionarios que están al frente de estos asuntos, pero también parto de una mirada menos fatalista, en el sentido de que tal vez gracias a que se encendieron esas alarmas, hoy hay un movimiento no solamente en Colombia por la transparencia, sino a nivel global también por la transparencia y por el levantamiento de información comparada, clínica y de seguimiento,
que permita proteger a la población de posibles eventos adversos asociados a este. Muy bien, Gabriel, por favor. Sí, yo senador, quisiera partir de eso último que comentaba Claudia, y es en redes sociales y en diferentes espacios, parece que hacer veeduría fuera un dolor de cabeza, parece que estuviéramos mendigando verdades, que estuviéramos exigiendo algo que no nos es debido, y por el contrario, yo creo que aquí el interés de la ciudadanía, todos tenemos familiares, tenemos amigos, hemos visto cómo se multiplican los obituarios virtuales, estamos en una misma cruzada, estamos en una misma cancha, y es buscar efectivamente que se presten las mejores condiciones para poder avanzar en este proceso y llegar a esa normalidad perdida, esa normalidad hurtada. Cuando se hace una veeduría, cuando se hace un seguimiento a esto, como es el caso de lo que mencionaba Claudia, uno se puede dar cuenta que ha habido durante el proceso un proceso que además, en honor a la verdad, para el cual nadie estaba preparado en las dimensiones en las cuales se dio. Como decía Claudia, también se han impuesto condiciones no solo al Estado colombiano, sino también a la comunidad europea, a Estados Unidos, es decir, todos los países han sido de cierta manera víctimas de este proceso, pero sí creo que uno no puede pasar por alto las improvisaciones, senador, y pasar por alto las improvisaciones y no poner el dedo donde se tiene que poner, no exigir información de ciertos aspectos como lo estamos haciendo nosotros ahorita, simplemente le daría una patente de corso para que puedan pasar cosas indeseables y que nadie responda. Uno de esos puntos es justamente el que mencionaban ustedes, y es el de las responsabilidades. En el borrador del decreto que se conoció esta semana, se reitera lo que se establece en la ley firmada en diciembre del año pasado, la 2046, y es decir, que salvo dolo o culpa grave, es decir, habría que probar, el Estado tendría que probar que efectivamente las farmacéuticas hubieran actuado con dolo o culpa grave, la responsabilidad por cualquier efecto adverso recae en el Estado. Cuando en otros países se han logrado, como bien lo decía Claudia, mecanismos de corresponsabilidad que son mucho más acordes a las necesidades de la industria por las condiciones y por el contexto particular, pero que no suponen para el Estado una carga tan grande. La impresión es que este proceso ha sido un proceso tortuoso, ha sido un proceso doloroso, donde efectivamente uno no puede poner en duda la buena fe del gobierno colombiano y de los demás estados, pero no podemos tampoco cerrar los ojos y no dejar de advertir posibles riesgos, posibles banderas rojas desde la ciudadanía, desde el ejercicio político que usted desarrolla, senador, y en ese ejercicio nos damos cuenta que hay muchos puntos donde se hubiera podido actuar mejor y donde hoy por hoy hacen falta claridades, hace falta información, y donde la transparencia, nuevamente haciéndole un poco honor a este debate, es central, es medular en el debate. Entonces, yo dejaría ahí, senador, para no ahondar y para no ahondar mucho más de lo que ya Claudia correctamente ha señalado con base en su experiencia. Bueno, como ven quienes han estado acompañándonos en este programa, estamos hablando con gente que sabe de qué está hablando, verdaderos especialistas en estos temas. En ese sentido, es muy irritante la actitud del gobierno de intentar descalificar esto como que aquí lo que se mueven son intereses subalternos. No, aquí estamos hablando de cosas de fondo supremamente importantes que tienen que ver con el futuro de Colombia, inclusive de la humanidad entera. Así al gobierno pues le molesten ciertas cosas que le toca oír porque corresponden con la realidad. Bueno, concluyamos con una última pregunta, que es muy abierta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con bueno, yo siento que hay mucha gente que cree que lo de la vacuna es la solución mágica, ¿no? Porque siempre los seres humanos soñamos, como en las películas, que al final alguien aparezca y dispare una bala de plata y los malos desaparezcan como por encanto, ¿sí?
Sin embargo, yo no creo mucho en esas soluciones mágicas y tengo muchas preocupaciones de cómo va a ser la implementación de la vacuna y cuánto más puede demorarse esta crisis en la que estamos, etcétera, etcétera. Entonces, les haría una pregunta muy abierta en el sentido de, bueno, ¿ustedes cómo creen que van a evolucionar las cosas y qué puede terminar pasando? Y un poco los colombianos en qué debemos pensar para prepararnos, para asumir la mejor actitud para este resto de crisis que nos queda, que yo me temo que va a seguir siendo largo, cosa que no es que me guste, pero que es como lo veo porque es terriblemente doloroso para los colombianos. Entonces, por favor, Gabriel, de su opinión. Senador, mis deseos están puestos sobre este anhelo que tenemos todos y todas las colombianas de que efectivamente el proceso de vacunación logre culminarse, se logre efectivamente esa inmunidad de rebaño, pero para los que nos ven, para los que han seguido el trabajo de veeduría que hacemos, esto simplemente arranca en este momento. Se viene un año donde se va a tener que poner en marcha una logística titánica, donde se va a tener que llegar a los 32 departamentos, inocular a 34 millones de colombianos. Hagamos un ejercicio de servilleta y eso se cuentan en cientos de miles cada semana. Eso implica unos retos inmensos. Así que el mensaje, senador, un poco es, se viene un año de muchas incertidumbres, se viene un año donde hay unas cepas que están evolucionando, donde todavía no conocemos un plan de operaciones, no conocemos un plan logístico que nos permita tener la plena confianza que todos quisiéramos tener en el proceso. Y el llamado, senador, acá para usted, para todos los que nos están viendo, es seguir creyendo también en la importancia de la acción ciudadana, seguir creyendo en la importancia de que las autoridades cumplan su tarea, pero que dejen que los ciudadanos también acompañen esa gestión. La transparencia no es accesoria y creo que el éxito de este proceso está marcado no solo por el compromiso, del cual no cabe ninguna duda, del gobierno nacional, por la llegada efectiva de las vacunas, y este es un tema que no hablamos, senador, pero que sería muy importante, las vacunas no son suficientes, se requiere también atender a la población vulnerable para evitar las aglomeraciones, se requiere promover pedagogía, autocuidado. Creo que hay que poner en marcha todas esas políticas y estrategias que en su conjunto van a generar esa condición óptima para superar esta dura crisis que estamos enfrentando. Por ahora el llamado es a la transparencia, al respeto por la ciudadanía, por sus derechos y no caer en el facilismo y en la trampa de la opacidad bajo la excusa de que es la única manera de salir adelante de esta crisis. Creo que ese es un falso dilema, como lo mencionaba al inicio de este programa, senador, y creo que es una labor no solo de las autoridades públicas, sino también de la ciudadanía, dar todo de sí mismo y acompañar el proceso de una manera responsable y coherente. Claudia, por favor. Pues yo creo que lo que se nos viene es un poco más complejo de lo que hemos vivido hasta el momento, en el sentido de que nos estamos enfrentando a una aceleración de los contagios posiblemente, y es parte de la investigación científica que se está haciendo, posiblemente asociado a variantes del virus que pudieran ocasionar rebrotes incluso en lugares donde existe alta inmunidad y contagio, vía contagio, por ejemplo, en el Amazonas, en Manaus, en Sudáfrica, en el Reino Unido, y ese volumen de variantes de virus y esas investigaciones genómicas que se están realizando sugeriría que Colombia no está exenta de una posibilidad de que esas variantes lleguen. Entonces esa realidad sugiere por lo menos 2 o 3 cosas. La primera es que la vacunación y la logística de la vacunación tiene que ser mucho más clara, mucho más juiciosa y con un cronograma mucho más cierto, basado y con énfasis en la población más vulnerable. Eso significará que la veeduría no solamente exija transparencia en términos de la forma como se está negociando, sino en la forma como se garantice que la priorización llegue a la población más vulnerable. El segundo elemento que impactaría el hecho de que tengamos variantes de esta naturaleza es que
las vacunas disponibles, el paquete de vacunas que Colombia adquirió y adquirirá debería ser diversa, con diferentes mecanismos y basados en diferentes estrategias científicas y técnicas, y debería hacerse una investigación juiciosa de aquella que represente mejor y que genere los mejores resultados posibles en la población colombiana. Eso significa hacer una inversión muy fuerte en investigación epidemiológica de esta naturaleza y romper el mito de que nosotros no somos capaces de hacer investigación de esta naturaleza. Eso significa también ser muchísimo más claro y transparente en la forma como se comunican los resultados epidemiológicos y del contagio. Y el tercer elemento, tal vez el más relevante, y en esto quisiera hacer un llamado importante, que es una decisión incluso que tomó la veeduría en su momento, cuando nos constituimos hace un par de días, es que se entienda que las intervenciones de la pandemia no son solamente la vacuna y no son solamente asociadas al alistamiento de los sistemas de salud y a las tecnologías asociadas a los ventiladores y las unidades de cuidados intensivos. Se requieren intervenciones sociales de otra naturaleza para garantizar que cuando se requieran confinamientos, aunque sean parciales, aunque sean intermitentes, se alivie el peso sobre los trabajadores esenciales, sobre aquellos que generan la riqueza y nos mantienen activos y vivos a pesar del encierro, y eso significa también la ejecución transparente y clara de los recursos del FOME y hacer una veeduría muy fuerte sobre esa ejecución para garantizar que los recursos de transferencias de valor, de inversión social, de intervenciones económicas no farmacológicas también se ejecuta de manera eficiente y con foco en los derechos humanos en la población más vulnerable. Bueno, con mis agradecimientos muy especiales a Claudia Vaca y a Gabriel Cifuentes, hago unos últimos comentarios y empiezo insistiendo en que sin duda hemos oído unas explicaciones de muy alto nivel, muy serias, muy como deben ser pensando en el bien común. Eso para mí es perfectamente evidente. Se equivoca el presidente Duque si intenta transmitir entre los colombianos que los que estamos en estos debates y en estas controversias no estamos actuando de la manera correcta como estamos actuando. Ahora, que a él no le guste, pues uno lo puede entender, pero se equivoca profundamente si no entiende la importancia positiva de lo que estamos haciendo y nos maltrata de alguna manera. Lo otro que quisiera reflexionar es esto: a los colombianos, a las colombianas, falta mucho camino por recorrer. El solo ejercicio de la vacunación con las cifras de las que hemos hablado es un ejercicio de alta complejidad, que puede sufrir muchas dificultades por el camino. Ojalá me equivoque al respecto, pero Colombia es un país, digamos, mal preparado desde antes de la pandemia para acertar en este tipo de asuntos. La debilidad estructural de este país es muy grande. Aquí se acaba de mencionar las dificultades que tienen millones de compatriotas para cuidarse, para el autocuidado. Son inmensas, son inclusive de tipo estructural, porque esto está lleno de compatriotas que si no salen a la calle no comen. Eso no es, digamos, una figura retórica. O sea que se vienen tiempos duros. Todo este año sin duda vamos a estar en esto. No me sorprendería que el año entrante también, dependiendo pues de detalles y de circunstancias. Y en ese sentido mi llamado al gobierno para que haga esfuerzos por bajarle a la soberbia. No, lo que tienen es que oír con atención las cosas que les estamos diciendo y que hagan esfuerzos grandes por acertar, porque la vacuna puede estar ahí, pero si no se es capaz de llegar bien con ella a la ciudadanía oportunamente, como deben hacerse las cosas, pues esto sería un descalabro terrible. Al mismo tiempo, insistirles a los colombianos en la necesidad de actuar con todo el valor civil, a todos los en la esfera en la que estemos, con valor civil, sin desesperarnos, sin dejarnos llevar por la frustración. Es una etapa muy dura, pero esto hay que atenderlo con todo rigor y seriedad. El tema del autocuidado no se puede abandonar. No es cierto que porque hay vacunación, entonces sobran las mascarillas y este tipo de cuidados que resultan ser súper claves para atender esto con toda seriedad. Y al mismo tiempo insistir en que tenemos que abocar esto con una actitud, digamos, optimista, de valor civil, de convencernos de que esta es una crisis muy grave, pero este país, como los demás países del mundo, las vamos a superar. La humanidad tiene mil historias de dificultades muy grandes, inclusive peores que estas. Piensen ustedes, por ejemplo, en las guerras mundiales, y sin embargo, sobre los países no cae el telón. Estoy insistiendo mucho en esa idea, y esto hay que asumirlo con
con toda dedicación, y a todos los que esté a nuestro alcance, siempre el bien común como nuestra principal preocupación, y el valor civil para decir las cosas que hay que decir, y el valor civil que debería tener el gobierno para reconocer en aquellas cosas en que se equivoque o que haga mal, o en las decisiones que no debe tomar y que termine tomando. Bueno, nuevamente mis agradecimientos a Claudia, nuevamente mis agradecimientos a Gabriel, hicieron un trabajo de excelencia, y a todos quienes nos siguieron, muchísimas gracias, y estén pendientes de una nueva invitación semejante a esta. Mil gracias.